Imagina que por primera vez en tu vida una mujer te mira, te sonríe. Crees que por fin alguien ve más allá de tu cara. Luego descubres que todo era precio y negocio. Esta historia acaba en tragedia. Estamos en Japón a finales del siglo XVII. Un comerciante de carbón, Jiro Saemon, llega a Edo para despejarse. Es rico, le va bien, pero carga con algo que lo persigue. Por la viruela, su rostro quedó muy desfigurado. En su pueblo, ninguna mujer lo miraba. Nadie le daba una oportunidad. Así que Edo, con su caos y anonimato, se siente como un reinicio. Caminando por accidente, termina en el distrito del placer, Yoshiwara. Luces, música, procesiones, mujeres impecables. Y ahí la ve. A lo lejos, una cortesana que parece irreal. Se llama Yatsuhashi. No es cualquiera, es una Oiran, la élite. En teoría, solo atiende a nobles y ultra ricos. Además, ellas podían rechazar clientes. Jiro Saemon piensa, ni de broma tengo una oportunidad. Pero Yatsuhashi acepta. Y en su cabeza eso significa, me eligió, me está viendo de verdad. A partir de ahí, Jiro Saemon se queda en Edo. Empieza a gastar y gastar. Regalos carísimos, extravagancias. Para él, cada moneda es una promesa de amor. Pero en su pueblo, sin él, el negocio se hunde. La empresa quiebra, pierde la casa, las tierras, todo se vende para pagar deudas. Y cuando se queda sin dinero, se queda sin mundo. Pero aún así sigue rondando Yoshiwara, obsesionado, buscando verla aunque sea unos segundos. Un día la alcanza, la llama. Yatsuhashi lo ignora, y ahí le cae encima la verdad. No era amor, era un trato, dinero a cambio de atención. Él se lo repite a sí mismo como un puñal. Me dijeron que las cortesanas no eran sinceras, pero yo creí que ella era distinta. ¿Cómo pude ser tan estúpido? 19 de diciembre de 1696. Jiro Saemon vuelve a encontrar a Yatsuhashi en una procesión. Esta vez no le pide amor, le pide algo mínimo. Por favor, ¿podrías decirme una sola cosa bonita? Ella lo vuelve a ignorar y sigue caminando. Y ahí se le apaga lo que quedaba de control. La rabia se mezcla con la humillación, con la ruina, con el rechazo, y explota. ¿Cómo te atreves a ignorarme después de todo? La persigue hasta una casa de té. Jiro Saemon entra a la fuerza, saca una espada corta, grita que ya lo humilló suficiente. Yatsuhashi sube unas escaleras intentando huir. Él la alcanza y con un solo golpe la mata. Su cuerpo cae por las escaleras. En segundos, el lugar se convierte en caos. Jiro Saemon sube corriendo al tejado para escapar. La policía y vecinos llegan, intentan bajarlo golpeándolo con palos largos, pero él agita la espada como un hombre fuera de sí, hasta que alguien le arroja un cubo de agua. Resbala, cae y lo capturan. Después es sentenciado a muerte. No fue una historia de amor, fue una historia de soledad, de obsesión y de creer que el dinero podía comprar algo que nunca estuvo en venta. Y cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Dicen que perder la cabeza es cosa de hoy, pero en la Edad Media la gente buena era empujada al límite. Lo que venía después era una pesadilla. Esta es la historia de Jeanne de Clisson, noble bretona, madre, viuda y durante un tiempo el terror del Canal de la Mancha. Año 1300, en Bretaña. Nace una niña pelirroja en una familia noble menor, Jeanne. Su vida parecía escrita. En esa época, una hija noble era un activo político. En cuanto tuvo edad, la casaron para ganar tierras y alianzas. Jeanne tuvo 2 hijos y aceptó su destino. 14 años después, su primer marido muere, dejándola viuda. Como viuda joven en la Edad Media, debía volver a casarse para sobrevivir ella y sus niños. Se casó con un miembro de la familia gobernante bretona, pero la familia de él presionó para anular el matrimonio, y el Papa lo anuló, hasta que Jeanne conoció a un noble llamado Olivier de Clisson. Y aquí pasó algo raro para la época. Se enamoraron de verdad. 5 hijos, poder, riqueza, una vida perfecta. La felicidad parecía completa. Pero en 1341, el duque de Bretaña muere sin heredero claro y estalla una guerra, la guerra de sucesión bretona. Y encima Inglaterra y Francia meten mano, porque están metidos en su propio conflicto, la guerra de los 100 años. Jeanne y Olivier apoyan al bando alineado con Francia. Olivier lucha, recupera una ciudad,
pero los ingleses la retoman y él cae prisionero. Cuando lo intercambian por un rescate sospechosamente bajo, empieza el veneno. En Francia creen que es un traidor. En 1343, con una tregua, el rey francés invita a Olivier a París para un torneo celebrando la paz. Olivier va confiado, y en cuanto pisa suelo francés, lo arrestan, la traición se consuma. Lo acusan de traición, lo tiran a un calabozo y le hacen un juicio que huele a farsa. Jeanne corre a París, suplica, intenta sobornar. Nada funciona. La desesperación la consume. En agosto, Olivier es sacado a la plaza y decapitado públicamente. Su cuerpo queda expuesto en París y su cabeza la envían a Bretaña para clavarla en una pica. Para un noble eso no es solo muerte, es deshonra total. Jeanne lleva a sus 2 hijos pequeños a ver la cabeza de su padre. Los obliga a mirar. No pueden apartar los ojos, tienen que entender una idea. El rey pagará. A los 43 años, Jeanne decide que su vida ya no va de sobrevivir. Va de venganza. Rompe con Francia. Vende todo lo que tiene, tierras, joyas, lo que sea, y con ese dinero levanta un ejército personal. Jeanne llega a un castillo controlado por leales a Francia. Se planta en la puerta llorando, interpretando a la perfección el papel. Una viuda destrozada que pide entrar. El comandante la reconoce como noble aliada y abre, y cuando las puertas se abren, Jeanne revela la trampa. Sus hombres entran en avalancha. El castillo cae y ella da una orden brutal: masacradlos. Solo perdona a un hombre para que lleve un mensaje. Saludos de Jeanne de Clisson. El mensaje de la venganza ha sido entregado. A partir de ahí, Jeanne continúa atacando fortalezas por la costa. Luego compra 3 barcos de guerra. Los pinta negros y tiñe las velas de rojo sangre, un símbolo de terror, y bautiza su buque insignia con un nombre que lo dice todo: Mi venganza. Jeanne se convierte en pirata. No le interesa el botín, le interesa el castigo. Ataca mercantes franceses en el Canal de la Mancha. Su método es el horror, la tripulación es exterminada, y si encuentra a un noble francés, Jeanne misma lo decapita con un hacha. En cada barco deja vivo a un solo testigo, uno, para que el rumor crezca. Así nace su leyenda, la Leona de Bretaña. Los ingleses se enteran, la ven útil y empiezan a financiarla, pero nada dura para siempre. En 1348, la Marina francesa por fin localiza su flota. Batalla brutal, sus barcos son destruidos, su buque es abordado. Buscan a Jeanne y no la encuentran, porque ella está escapado en una barca pequeña con parte de su tripulación. 6 días a la deriva, sin agua ni comida. No todos sobreviven. El 7º día, Jeanne llega a costa inglesa, medio muerta, pero viva. Allí la reciben como aliada, y con su flota destruida, Jeanne deja atrás la piratería. 2 años después, su enemigo, el rey Felipe VI, muere de todos modos. Jeanne se casa con un caballero inglés. Vuelve a Bretaña y vive el resto de sus días en paz. Muere con 59 años. Demasiado joven para hoy, pero para una madre de 7 hijos en el siglo XIV, y encima pirata, fue una vida imposible de inventar. Jeanne no nació monstruo, la convirtieron en uno, y cuando la empujaron al borde, Bretaña no ganó una viuda, ganó una leyenda. En el siglo XVII, nacer diferente significaba una vida de maltrato. Esta es la historia de un hombre que, tras años de humillaciones, un día dijo: se acabó, y lo demostró. En 1619, en Oakham, Inglaterra, nace Jeffrey Hudson. Al principio, un bebé normal, pero sus padres notan algo inquietante. Jeffrey aprende a gatear, caminar y hablar, pero no crece. A los 3 años, sigue midiendo 19 pulgadas. Las personas pequeñas eran tratadas como si valieran menos que humanos. Su padre solo piensa: ¿qué será de mi hijo cuando nosotros muramos? ¿Quién lo cuidará? El padre de Jeffrey, pastor de bueyes para el duque de Buckingham, ve una salida cruel. Los nobles coleccionaban personas pequeñas como curiosidades para entretener invitados. Cuando Jeffrey cumple 7 años, su padre lo lleva ante la duquesa de Buckingham y lo presenta como un regalo. La duquesa lo mira como un tesoro exótico y lo acepta. Jeffrey entra en la corte. Jeffrey tenía suerte. Era perfectamente proporcionado, sin deformidades. Era, en esencia, solo una persona pequeña.
Poco después, el duque y la duquesa esperan una visita importante. El rey y su nueva esposa, la reina Henrietta María, deciden que Geoffrey será el gran show de la cena. En el banquete colocan un pastel gigante frente a la pareja real. La reina lo mira, esperando la sorpresa. A una orden, Geoffrey, vestido con una mini armadura, sale del pastel y empieza a batirse en duelo contra un enemigo invisible con una espadita. La reina se muere de risa, le parece increíble y lo quiere para ella. Así, la duquesa se lo da a la reina y Geoffrey viaja con Henrietta María a Londres. En la corte real, Geoffrey es parte de la colección de rarezas, pero también el favorito de la reina. Le dan la mejor comida, alojamiento, educación formal como un noble y sirvientes. Le ponen un apodo, Lord Minimus. Por un tiempo parece que lo imposible ocurrió. Ser pequeño, en vez de condenarlo, le dio una vida increíble, pero con los años llega el veneno, la realidad. Geoffrey empieza a resentir esa vida. Se da cuenta de que, por muy culto o capaz que sea, siempre será tratado como un chiste, como una atracción, nunca como un igual. Y entonces llega un momento histórico que para él es una oportunidad única. En 1942 estalla una enorme guerra civil. Geoffrey no quiere seguir haciendo numeritos, quiere un rol real. Le suplica a la reina un puesto oficial en el ejército realista. Dice que es experto jinete y buen tirador. La reina cede. El Geoffrey de 23 años recibe un rango, Captain of the Horse. Muchos en la corte lo toman como una broma, pero Geoffrey se lo toma en serio. En 1644, los realistas van perdiendo. La reina huye a Francia y se lleva a Geoffrey. En Francia, la vida de corte continúa, pero Geoffrey ya no lo soporta. Ahora se presenta como Captain Geoffrey Hudson. Deja claro que no tolerará burlas. Cualquier hombre que lo insulte pagará con su vida. Y ahí entra el personaje clave, un noble llamado Charles Crofts. Crofts cree que la dignidad de Geoffrey es teatro. Se ríe, nadie sabe qué le dijo, pero lo enfurece. Geoffrey lo reta a duelo. Crofts acepta muerto de risa, pensando que es una broma, pero Geoffrey va completamente en serio. El duelo se fija para octubre. Reglas, pistolas, a caballo. Llega el día, presentan las armas. Geoffrey saca su pistola pequeña personalizada. Crofts se burla, saca una pistola de agua, arrancando risas y aplausos. Pero Geoffrey ya terminó con eso. Aprieta la pistola y ordena que a Crofts le den un arma de verdad. De pronto el chiste se muere. Crofts recibe su pistola y su reacción es: ¿hablas en serio? Montan, se colocan a distancia, se enfrentan, dan la señal. Crofts dispara primero y falla, pasando por alto el cuerpo pequeño de Geoffrey. La gente se ríe, y con esa risa rebotándole en la cabeza, Geoffrey apunta y dispara. La bala golpea a Crofts en el centro de la frente. Se cae del caballo y muere antes de tocar el suelo. Silencio total. La rareza de la reina acaba de matar a un noble, y en Francia los duelos ya eran ilegales. Geoffrey es arrestado y juzgado por asesinato. Parece que lo van a ejecutar, pero la reina Henrietta María interviene. Negocia para que en vez de matarlo, lo exilien, se despiden, y Geoffrey se va de Francia. Fuera de la corte, Geoffrey descubre algo brutal. La vida, siendo el chiste, era muchísimo mejor que la vida sin protección. Poco después, su barco es capturado por piratas berberiscos, lo venden como esclavo, y pasa los siguientes 25 años esclavizado en el norte de África. Al final consigue escapar y volver a Inglaterra. Pero la historia todavía puede empeorar. Regresa y se encuentra con una purga anticatólica. Él es católico, así que lo meten en prisión 2 años. Sale y muere pocos años después, en 1682, sin dinero, enterrado en una tumba sin nombre. La transcripción cierra con una teoría. Hay quien cree que lo de la esclavitud con piratas quizá no ocurrió, porque Geoffrey aparece en el funeral de la reina Henrietta en 1669, y eso hace sospechar a algunos que la reina pudo haberlo escondido a salvo todo ese tiempo. Lo más triste no es que Geoffrey matara a un hombre. Lo más triste es que tuvo que llegar a eso para que el mundo entendiera algo básico: dignidad. Era una persona. Y cuando viviste toda la vida dentro de una risa, llega un día en que esa risa suena como una jaula. Si te gustan las historias como esta, suscríbete.